Ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos. Dios les bendiga. Que tengan una tarde muy bendecida y bienvenidos a su programa Cubriendo con Bendición. El día de hoy les saluda su servidora Nidia García y para mí, como cada día, es un honor, un gusto estar aquí con ustedes. Quizás se ha de preguntar qué estoy haciendo en esta silla, pero el día de hoy el pastor Eduardo y la pastora Elizabeth tuvieron que salir por un compromiso, no se encuentran presentes durante este día y el día jueves y el día viernes. Ellos no van a poder estar aquí, pero como la obra del Señor tiene que seguir, Ricardo y yo tomamos el reto de dirigir este programa a través del Espíritu del Señor, porque no podemos permitir que los planes del Señor se bloqueen o se detengan. Estos días han sido días muy maravillosos, muy extraordinarios, donde hemos estado experimentando la presencia de Dios de una manera sobrenatural y hemos recibido mensajes, más que todo, de personas que están siendo grandemente bendecidas a través de este programa. Por ello es que decidimos seguir adelante, porque queremos que el Señor lo bendiga de una manera sobrenatural y sabemos que en esta tarde no va a ser la excepción. Un saludo a todos nuestros amigos en México, en Uruguay, en Chile, en Brasil, en todos los confines de la tierra hasta donde usted se encuentra. Reciba un enorme saludo y un gran abrazo. Y bueno, el día de hoy no me encuentro sola, tengo a un gran compañero a mi lado. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí y como bien lo decía Nidia, estamos expectantes de qué es lo que el Señor tiene para el día de hoy. Y no estamos solos, la presencia del Señor está en este lugar, y aunque nuestros pastores no están en este lugar presentes, tenemos el apoyo de nuestros pastores con nosotros también, y le mandamos un abrazo, un saludo a todos nuestros amigos, nuestras familias que nos están sintonizando, y gracias siempre por estar fiel hacia el Señor primeramente y a este programa. Así es, un saludo al pastor Eduardo, a la pastora Elizabeth. Si nos están viendo, los esperamos aquí cuando regresen con brazos abiertos. Y bueno, mi hermano, yo le digo en este día, prepárese, porque yo siento en mi espíritu que Dios va a hacer cosas poderosas, Ricardo, el día de hoy. Creo que el Señor ha escogido estos tiempos para manifestar su gloria, pero para manifestar su gloria nosotros tenemos que tomar ciertas actitudes, en las cuales a través de la palabra, a través de la oración, nosotros tenemos que perseverar. Y el día de ayer, me avisaron desde un día antes que iban a tener un compromiso unos días atrás, pero entre más se iba acercando el día, era más así como de que, Señor, ¿tú qué quieres que nosotros compartamos a tu pueblo? ¿Por qué? Porque nosotros no nos gusta hablar algo que el Señor no nos ponga. No nos gusta compartir algo que sabemos que no venga de parte de Dios, porque cuando viene de parte de Dios, mi hermano, lo que el Señor habla es directo al Espíritu. Por ello yo creo que hoy el Señor va a estremecer su espíritu de una manera sobrenatural. Y déjeme le digo una cosa, si usted estaba pasando por una necesidad el día de hoy, si usted se encontraba en aflicción, si usted se encontraba en depresión, si usted se encontraba en angustia, no más, porque en este día el Señor se va a mostrar como su Salvador. Y yo quiero hacerte una pregunta, Ricardo. Y ahí tú me quedas viendo así como que... Yo te pregunto, durante todo este tiempo del ministerio, ¿tú has pensado una sola vez rendirte? Dejar el ministerio, no. Pero hay veces, en ocasiones, donde sientes esa necesidad de que fortaleza del Señor es una cosa, pero el rendir y dejar todo a un lado, creo que no. Pero en ocasiones yo creo que uno te cansas, ¿verdad? Te cansas y sientes de que necesitas descansar un poco en fortalecerte en el Señor, pero decir, quiero dejar los caminos de Dios, dejar el ministerio, dejar todo a un lado, así de completo, no. Porque yo le hago esta pregunta a Ricardo, y también se la hago a usted, mi hermano, que se encuentra en este momento en su casa, en su trabajo, no sé dónde se encuentre, pero ahí donde usted está, ¿en algún momento usted ha pensado rendirse? ¿Ha pensado en tirar la toalla? ¿Ha pensado en decir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí dejo todo, no veo cambio, no veo bendición, no veo la respuesta? Y eso es algo que yo quiero hablar el día de hoy. Por nada tire usted la toalla. En todo su camino que ha recorrido, en ocasiones nosotros nos desanimamos, nos cansamos y tiramos la toalla sin darnos cuenta. Estábamos tan solo a centímetros de llegar a la meta. Y yo tengo algo, en mi opinión, muy personal. Cuando la lucha se hace más fuerte,
es porque algo ha llegado. Amén. Cuando vamos por un buen camino, el enemigo va a tratar de mil maneras, de sacarnos de la bendición que el Señor tiene para con nosotros. ¿Y cuántos hermanos no se encuentran desanimados en este momento, creyendo que el Señor se ha olvidado de ellos? Creyendo que quizás el Señor no los escucha. Y en realidad el Señor está usando esa prueba para formarnos, para prepararnos y para poner carácter en cada uno de nosotros. Porque para ser hijos de Dios, mis hermanos, necesitamos tener un carácter, pero un carácter de esos que sean inconmovibles. Un carácter en el cual, digamos, si el Señor me dice, aviéntate al precipicio, yo me aviento porque confío que Él no me va a dejar. Amén. Y me decía el Señor, en este tiempo, en la iglesia, hay muchos que han dejado de perseverar. Muchas veces cada uno de nosotros quizás tenemos sueños, quizás tenemos anhelos, quizás tenemos planes y luchamos por conquistarlos o luchamos por hacerlos una realidad. Pero se nos olvida, mis hermanos, que nosotros tenemos que someter nuestros planes a la voluntad de Dios. No hay mejor camino que el del Señor. No hay mejor plan que el Señor tenga para nosotros que el de Él. Amén. ¿Por qué? Porque los sueños del Señor son mucho más grandes que nuestros sueños. Y nosotros tenemos que perseverar en lo espiritual para que los sueños que nosotros tenemos, los anhelos que hay en nuestro corazón, podamos hacerlos una realidad. ¿Por qué? Porque lo natural, nosotros luchamos, peleamos, esto, el otro, aquello, y queremos ver que nos aproximamos a esa meta, pero no nos vamos a aproximar a la meta hasta no haber perseverado primeramente en lo espiritual. Y yo le decía, bueno, Señor, ¿en qué quieres tú que tu iglesia persevere? ¿En qué debe perseverar Ricardo? ¿En qué debo perseverar yo? ¿En qué debe perseverar usted? Y me decía el Señor, primeramente, nosotros tenemos que saber qué es la palabra perseverar. Y yo investigaba, y según el griego, la palabra perseverar se le conoce como proskarteresis, que significa constancia y persistencia. O constancia quiere decir firmes. Dale, 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 hasta que las cosas el Señor no las haga. Es como aquella viuda que se presentaba delante del juez día con día, insistente, hasta que el juez se cansó de ella y dijo, por cuanto esta mujer ya me ha cansado, le voy a hacer justicia. Obviamente el Señor no se va a cansar de usted, pero yo creo que el Señor quiere ver qué tanto nosotros anhelamos lo que Él nos ha hablado, qué tanto estamos dispuestos a sacrificar, porque cuando queremos algo grande, déjeme le digo algo, cuesta. Amén. Cuesta sacrificio, cuesta obediencia, cuesta disciplina para poder tener en nuestra vida una excelencia. Amén. ¿Tú estás de acuerdo conmigo, Ricardo? Claro que sí, yo creo que llega un punto donde a veces, Nidia, yo creo que sí, hay veces en nuestra vida donde pensamos, sabes que ya me cansé, me siento, quiero un cambio. Esa es nuestra mentalidad de que sabes que ya quiero cambiar algo porque ya me cansé de cómo están yendo las cosas, o tal vez estoy yendo mal, veo que las cosas no están saliendo como yo quería, no están saliendo bien. Y está bien, a veces que llegamos a necesitamos un descanso en la presencia del Señor, pero nunca rendirnos, nunca dejarnos que el enemigo venga y corte totalmente los planes de Dios sobre nuestras vidas, sino persistir, como decías tú, en la obra de Dios, y que Dios siempre nos fortalezca, encontrar esa fortaleza en el Señor para seguir adelante. Así es, mi hermano, si de repente me escucha usted toser, le pido una disculpa, ando un poco mal de la garganta, pero bueno. Y muy de acuerdo, Ricardo, en cuestión de lo que tú estás hablando, pero como yo te decía, hay ciertas áreas en las cuales espiritualmente nosotros tenemos que perseverar. ¿Tú tienes alguna idea en cuanto a ello, Ricardo? ¿Espiritualmente? Espiritualmente, ¿en qué debemos perseverar? ¿En la oración? O no sé de qué estás hablando. Así es, yo le decía al Señor, bueno, Señor, para nosotros poder perseverar y alcanzar los anhelos, los sueños que nosotros tenemos, primeramente tenemos que perseverar en lo espiritual. Pero ¿cuáles son esas áreas en las cuales nosotros tenemos que perseverar? Y yo quiero que veamos Hechos, capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tienes, Ricky? 1:14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, una de las primeras áreas en las cuales tenemos que perseverar es en la oración. ¿Cuántas personas hay en las iglesias que se cansan al no ver resultados al instante y la oración la hacen a un lado? Me decía el Señor,
tú quieres algo en tu corazón, tú tienes una meta, quizás usted anhela ver un milagro sobre su cuerpo, quizás usted anhela ver un milagro sobre su familia o ver una bendición sobrenatural, pero ¿cuándo la vamos a alcanzar? Cuando nosotros nos mantengamos constantes en la oración. Ahí es donde se desata, mi hermano, las fuentes de los cielos. Ahí es cuando la lluvia se derrama sobre su vida y el Señor actúa de maneras sobrenaturales. Yo le puedo testificar en cuanto a ello. En la oración es donde se viven los mejores momentos y es donde la fortaleza viene sobre tu vida. Es donde el espíritu se fortalece. Y ¿sabe qué, mi hermano? Cuando usted anda en el espíritu no hay cansancio, no hay desánimo, no hay tristeza, no hay angustia. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que acarrean la carne a través de la oración mueren. Y veamos que aquella mujer día con día, como yo te decía hace un momento, aquella viuda iba con el juez. No había un día que esa mujer no se parara delante del juez y le dijera, hazme justicia. Nosotros oramos quizás un día, sí, mañana no, o cada fin de semana, o cada tercer día. Y eso no es una oración de perseverancia. Yo creo que cuando uno realmente anhela algo en su corazón, está firme todos los días. La palabra lo dice, orar sin cesar. Todos los días presentarnos delante de la presencia de Dios y presentar delante de Él nuestros planes. Y si es la voluntad de Dios, a través de su perseverancia, el Señor se los va a otorgar. Quizás muchas veces nosotros decimos, es que nunca se cumplió, o el Señor me habló algo y yo nunca lo he visto. Preguntémonos por un momento, ¿estamos orando como se debe? ¿Estamos intercediendo por ello día con día? Cuando entramos en la presencia de Dios, ¿creemos que algo va a suceder realmente? Yo quiero que también veamos la cita Colosenses, capítulo 4, versículo 2. El día de hoy, mi hermano, yo sé que va a ser algo poderoso. Nosotros nunca más vamos a ser los mismos. Y si usted está pasando por una necesidad en este momento, usted tiene que levantarse y declarar que es el fin de ello. Que este es el día que el Señor tenía preparado para usted. Que este es el día que el Señor tenía preparado para su familia. Hubo algo que el pastor Antonio compartió una vez. Y él dijo, uno viene a esta tierra siendo vencedor. Vivimos siendo vencedor y tenemos que regresar siendo vencedores. Amén. Así que, mi hermano, si usted estaba pensando tirar la toalla, no es de Dios. No es el plan de Dios que usted se rinda. No es el plan de Dios que usted deje todo. Persevere, porque allí es donde el Señor lo va a bendecir, en la oración. Dice la palabra, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. ¿Qué significa la palabra velar, Ricardo? Velar es estar constante en la oración. No significa despierto, no necesariamente físicamente toda la noche estar despierto, sino pero estar despierto espiritualmente, es lo que yo entiendo, y estar siempre constante en la oración, no desmayar en la oración. Hay veces, lo que ahorita leíamos, dice con acción de gracias. Yo creo que también tiene mucho que ver nuestra actitud en la oración. He conocido muchas personas que a veces dicen, es que a veces que yo oro al Señor y el Señor no me contesta, y su tipo de oración es de que, Señor, si tú quieres, y están muy calmados, están nada más llorando, quejándose más que haciendo oración, están quejándose delante de Dios. Pero yo creo que tenemos que tener una buena actitud delante del Señor, y estar siempre creyendo que nuestras oraciones Dios las escucha, aunque nosotros a veces no lo escuchemos a Él siempre nos escucha, y todas nuestras oraciones son contestadas de parte de Dios. Amén, así es. Yo creo que es muy importante que cuando, como tú decías, cuando uno entra en la presencia de Dios, que uno entre realmente con un corazón primeramente quebrantado, humillado delante de Él, y presentar nuestra aflicción, nuestra necesidad delante del mejor juez, y Él hará lo que es justo. Amén. Él actuará a favor de su pueblo, porque, como dice la palabra, 7 veces cae el justo, pero de todas ellas nosotros nos levantamos. De todas ellas el Señor nos da la mano y nos levanta del polvo de la tierra. Y quizás, yo no sé la aflicción que usted esté pasando. Muchas veces lo han dicho, es que para ti es muy fácil hablar, en cuestión de que tú no estás pasando por lo mismo. Pero mi hermano, en este ministerio conocemos de lucha. En este ministerio conocemos lo que son los ataques. En este ministerio conocemos lo que es la necesidad, lo que es la enfermedad. Y déjeme le digo algo, en ningún momento, aunque parezca que no tenemos fuerzas, aún en el más mínimo instante, ahí la mano de Dios viene y te toma la tuya, y es cuando te saca del pozo donde tú estás. Pero para que el Señor pueda actuar,
de esa manera. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón en oración delante de Él. No desanimarnos por absolutamente nada. Yo creo, está bien en ocasiones. Oye, ¿sabes qué? Me siento cansado, me siento desanimado. Pero quedarnos en esa actitud durante toda la vida, no, mi hermano. Porque ahí es donde el enemigo más va a seguir tomando ventaja. Usted tiene que levantarse, usted tiene que saber en quién está su confianza y en quién ha creído. Y por cuanto sabe que para el Señor no hay imposibles, usted se tiene que levantar, tomarse de la mano de Él y si hay obstáculos, brincarlos, pero nunca detenerse hasta no haber llegado en la meta. Y una de las principales áreas donde debemos perseverar más que todo es en la oración. Todos los días, sin que haya un día que se nos pase sin haber entrado al aposento de nuestro Señor. Cuando uno entra al cuarto, a la habitación del Señor, ahí pasan cosas indescriptibles. Ahí pasan cosas tremendas. Y es cuando tú te das cuenta realmente que para Dios no hay imposibles. Amén. Para Dios no hay absolutamente nada imposible. El Señor puede hacer las cosas en un instante. Simplemente nosotros tenemos que creerle y tenemos que seguir avanzando hasta no haber llegado a nuestro propósito. En muchas ocasiones uno también lo ha dicho, ¿sabes qué? Yo creo que ya fue mucho, o yo no veo nada, o yo estoy desanimado, yo estoy cansado, y quieres tirar la toalla. Pero el llamado y el propósito que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros es mucho más fuerte, que eso te impulsa a seguir. Y al final, mi hermano, la recompensa que usted va a tener no se va a poder comparar con absolutamente nada en esta tierra. Dice la palabra que si en lo poco somos firmes delante del Señor, fieles en lo mucho Él nos pone. Y aún en lo más mínimo nosotros tenemos que permanecer fieles delante de Él. Cada día que nosotros despertemos, presentemos nuestro día delante del Señor antes que cualquier cosa. Antes que pensar de que cuál es lo que tengo que hacer en este día, qué son los pagos que tengo que dar, cuáles son los problemas que han de venir. Antes que cualquier cosa, cuando usted abra sus ojos, que lo primero que venga a su pensamiento sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sentarse en su cama, adorarlo, darle gracias por un día más de vida que le da, darle gracias por la bendición que va a derramar en ese día, porque yo conozco personas que se levantan y dicen otra vez a los problemas, y ya lo estás declarando porque ni siquiera sabes en realidad lo que en ese día va a pasar. Y esa es una forma en la cual tú estás diciendo, yo me rindo ante lo que el día vaya a venir. Y no es así. No es la manera. Si nosotros hemos creído en un Dios grande, nosotros tenemos que perseverar hasta no ver lo que el Señor ha hablado. Porque, mi hermano, el Señor da la palabra, el Señor da la promesa, pero en nosotros está el arrebatarlo. En nosotros está el tomarlo y hacerlo una realidad. Y muchas personas, o muchas veces nos quejamos en cuanto que el Señor habló y no cumplió, pero yo le vuelvo a preguntar, ¿estamos orando como se debe? ¿Estamos intercediendo? ¿Estamos teniendo la relación con el Señor como Él se lo merece? ¿Estamos día con día delante del juez pidiéndole la justicia? Yo creo que es algo muy importante en el cual tenemos que meditar. Porque muchas veces decimos, es que Dios me habló y porque Dios me habló lo tiene que hacer. No, el Señor nos habla y nosotros tenemos que militar por la profecía, ¿verdad, Ricardo? Amén. Yo creo que cuando una palabra profética es soltada, no lo digo nada más solamente en ese ministerio. Hay personas que me han dicho, ¿sabes qué? Han venido profetas a mi ciudad, de muchas iglesias, de muchos ministerios, y sueltan una palabra profética, dice, y la palabra es tan certera, pero es a veces muy difícil creer que esa palabra profética va a tener un cumplimiento. Dice, porque a veces soñamos muy grande y muchas veces me hablan más que nada en cuestión de la alabanza y la adoración, el ministerio de alabanza. Y me decían, vino un profeta y me profetizó en cuestión de la alabanza y de qué es lo que el Señor tenía para nosotros. Dice, pero ¿cómo le hacemos? Ya tenemos mucho tiempo que Dios nos habló en cuestión de esa palabra, no se ha llegado al cumplimiento. Y yo le decía las mismas palabras que ahorita mencionaba, Nidia, de que perseverara en la oración, de que no desmayara. Yo le decía, si cuando Dios te da una palabra, tú tienes que militar en la profecía, no solamente del profeta que suelta la palabra de Dios, sino la persona que la está recibiendo tiene que perseverar en esa palabra, estar militando por ella, peleando por esa profecía hasta que tenga cumplimiento. Amén, así es. Entonces, una de las primeras áreas en las cuales nosotros debemos interceder en lo espiritual por lo espiritual es la oración. La segunda área es en la palabra. Santiago, Ricardo, capítulo 1, versículo 25.
por favor. 1:25. 1:25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Si nosotros queremos aquello que el Señor nos ha hablado, o si usted tiene algún anhelo en su corazón, poder alcanzarlo, nosotros primeramente tenemos que perseverar en la palabra, no nada más siendo oidores, sino hacedores para ser bienaventurados en nuestro camino. Amén. Cuando uno persevera en cuanto a lo que viene aquí, mi hermano, todos los planes que usted tenga salen con excelencia. ¿Por qué? Porque te estás guiando por la mejor guía, que es la palabra de Dios. Amén. Pero veamos, dice, no nada más siendo oidores, tenemos que perseverar en cumplir lo que aquí viene escrito. Si aquí viene escrito, no mentirás, tenemos que perseverar por no mentir. Amén. Si aquí viene escrito, no adulterarás, tenemos que perseverar en no adulterar. Así como viene escrito, así es como nosotros nos tenemos que dirigir y nos tenemos que guiar. A través de la palabra es donde vienen los mejores consejos. Esa es una opinión que yo tengo. ¿Tú qué crees en cuanto a ello, Ricardo? Yo, es igual lo mismo que dice Nidia, yo creo que tenemos que estar perseverando tanto en la palabra, porque ya está escrita. Hace tiempo atrás me acuerdo que compartía con la pastora Betty, y decía algo muy tremendo. Sabes que ya está escrito. Hay personas que me dicen, sabes que mi pastor oró por mí, y me declaró la sanidad, pero no he recibido la sanidad. Sabes que una persona vino a orar por mí, un profeta me declaró esto y no se ha cumplido. Me decía, sabes que a veces pienso que Dios no se equivocó conmigo al darme una palabra, se equivocó al escogerme. Le dije, sabes que ya está escrito en la palabra. No solamente porque tu pastor te lo dice, o un profeta te lo diga, o alguien más que viene de afuera te lo diga. O sea, lo debes de creer porque ya está escrito, ya está declarado en la palabra. Si tú tienes necesidad de recibir un milagro, alguna sanidad, y si sabes que esa persona sabía de mi situación y me lo declaró, pues sabes que no solamente es por la persona que te lo está hablando, Dios te lo está hablando a través de una persona, sino porque ya está escrito que somos sanos por la sangre del Cordero. Es que lo que está escrito aquí ya fue. Amén. Ya se vivió, hecho está. Y mira, a mí me sorprende mucho lo que dice en el versículo 25, que dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Y no quiere decir que se te olvide lo que aquí viene, sino que con nuestros hechos reflejamos que se nos olvida. Así es. ¿Por qué? Porque ¿qué nos sirve tener la palabra en nuestra mente cuando no está guardada en nuestro espíritu? Porque yo creo que cuando la palabra está guardada en nuestro espíritu, vivimos conforme el espíritu. Vivimos conforme lo que viene escrito. Yo me puedo saber la palabra, yo puedo saber lo que aquí viene escrito, pero por cuanto la tengo nada más en mi mente, no me conduzco conforme viene en ella. No me conduzco conforme la ley, conforme a los mandamientos que el Señor viene reflejando en ella. Pero cuando nosotros tomamos la palabra y la ponemos en nuestro espíritu, ¿sabes qué? Ahí es cuando el Espíritu Santo viene y te redarguye y te indica a lo que tú has leído cómo tienes que vivir, cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que dirigirnos. Y cuando vienen los problemas, un ejemplo como tú compartías hace un momento, el doctor viene y te dice, ¿sabes qué? Tienes cáncer, te quedan tantos meses de vida. La palabra sale del Espíritu y te dice, escrito está, Amén. que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para hacerme sano. Así es. O en ocasiones, cuando vemos la situación ya oscura, que no vemos luz, que no hayamos respuestas, como yo te decía en un momento, la palabra dice que somos más que vencedores, o la palabra dice que es más grande el que está en nosotros que en el mundo Amén. está. Entonces todo ello, en perseverar en cumplir la palabra, hace que nosotros lleguemos a la meta que el Señor nos ha establecido, perseverando en ella, guiándonos, caminándonos por ella. Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo creo que este es el mejor camino, o yo creo que así se debe ser. Escrito está, no te creas sabio en tu propia opinión. O muchas veces vamos y buscamos el consejo de personas que realmente no tienen la palabra, y ellos nos van a aconsejar conforme a su mente cree, o su pensamiento cree, pero es una persona que no toma la palabra ni siquiera una vez al día. Entonces Exacto. nosotros tenemos que tener sabiduría también sobre a quién vamos a pedir consejo para que nos ayuden a perseverar. Yo voy a ir con una persona que sabes que sé que la palabra está en él, sé que no nada más es oidor, sino que es hacedor en cuanto a ello, ¿verdad? Así es. Qué tremendo lo que estás compartiendo, porque hace días
me tocó hablar con una persona y estábamos hablando justamente lo que estabas diciendo, y yo le decía, sabes que tienes que fijarte de quién recibes un consejo, y muchas veces recibimos un consejo de alguien que ni siquiera lo pone el mismo consejo por obra en su vida, y ahí tenemos que ser sabios. Sabes que esta persona, qué tanta palabra tiene guardada en su espíritu, qué tanta oración tiene, comunicación tiene con Dios día tras día. Me decía, ¿sabes qué? Es que yo tengo el mismo pensar que tal persona y yo siento que Dios me está llamando a tal propósito. Le decía, ok, está bien, pero verdaderamente el consejo que estás recibiendo viene de parte de Dios a través de esta persona. ¿Qué espíritu tiene esta persona? ¿Qué espíritu porta esta persona? ¿Esta persona está teniendo una necesidad espiritual? Pues tiene libertad, tiene una autoridad espiritualmente. Y ya se quedaban pensando más y me decía, ¿sabes qué? Tienes razón. Y hasta que al final de cuentas él me vino diciendo, ¿sabes qué? Me está afectando una persona porque estoy recibiendo un consejo mal y cosas así. Y yo decía, tienes que ver primeramente la palabra del Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios para con tu vida? Muchas veces nos atrevemos a pedir consejo a alguien que no tiene la palabra de Dios y ignoramos principalmente lo que dice la palabra y el propósito de Dios para nuestra vida y nuestro ministerio. Pues mira lo que dice aquí en Josué capítulo 1 versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando las cosas no salen como uno quiere, cuando las cosas no salen mal, quizás sea en cuestión de que no estamos haciendo las cosas como se debe. Quizás sea en cuestión de que no estamos caminando conforme la palabra está marcando. Porque dices, todo te sale bien cuando tú haces conforme viene la palabra. Cuando tú haces conforme viene lo que aquí está escrito. Por eso yo creo que el Señor dijo, y a mí me gusta mucho eso, no te creas sabio en tu propia opinión. Día con día la palabra nos enseña cosas nuevas. Día con día la palabra trae una revelación. El día que nosotros digamos, ¿sabes qué? Yo me sé ya la palabra de inicio a fin, yo no necesito escuchar a nadie más, yo no necesito leer más, ese día se acabó todo absolutamente para nosotros. Amén. Porque todos los días el Señor tiene algo nuevo que mostrarnos a través de su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. No sé si puedes ir ahí, Ricardo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces, cuando uno tiene un anhelo en su corazón, un deseo, y queremos llegar a esa meta, nosotros tenemos que venir a buscar el consejo de la palabra. Obviamente no quiero decir que busque el consejo no me estoy refiriendo a que no busque el consejo de otra persona, pero es como hablamos un momento, que sea una persona que viva conforme a la palabra. Amén. Que camine conforme a ella. Entonces, para poder perseverar en la palabra, mi hermano, necesitamos de mucho carácter. Así es. Necesitamos ser personas que realmente estemos firmes y fieles en cuanto a ello. El Señor le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque no es cualquier cosa. Hay algo que el pastor Antonio compartía y que a mí me gustó mucho. Dice, nosotros no nos vamos a llamar fieles hasta que no hagamos partido de esta tierra. Amén. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a venir el día de mañana, no sabemos lo que va a pasar los siguientes días. El día que nosotros partamos de esta tierra, entonces podemos decir, partimos como personas fieles. Amén. Como personas firmes. Pero lo que venga día con día, tratemos de esforzarnos, tratemos de ser valientes y de perseverar en lo que aquí nos está mandando. Perseverar en lo que aquí está escrito. Yo creo que el Señor se merece lo mejor y es lo que el Señor necesita en este tiempo. Un pueblo que camine conforme a su palabra. Un pueblo que camine conforme a su ley, que obedezca sus mandamientos, que obedezca sus leyes, porque ahí es donde se refleja la excelencia en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos. Yo he visto personas que trabajan de una manera excelente y yo digo, wow, qué tremendo.
Qué tremendo que todo lo que hacen se ve la gloria de Dios Amén. reflejada, se ve la presencia de Dios ahí, y es porque viven conforme a la palabra, porque han guardado todo lo que aquí está escrito, y no nada más han sido oidores, sino también hacedores. Lo han cumplido en su vida, lo han practicado en su vida, y así tenemos que ser nosotros, mi hermano. Si usted quiere que lo que usted haga le salga bien, que sus caminos sean prosperados, nosotros tenemos que caminar conforme lo que aquí viene escrito. Amén. Conforme lo que aquí nos está mandando. Nosotros no tenemos por qué estar enfermos, porque la palabra dice que Dios nos sanó. Amén. Nosotros en ocasiones no podemos desanimarnos, porque dice la palabra que no podemos ser personas de doble ánimo. O estamos o no estamos. Amén. Otra de las áreas en las cuales nosotros también tenemos que perseverar. Yo quiero que veamos Hechos capítulo 2, versículo 42. Si podemos ir allá, ¿lo lees tú o lo leo yo, Ricky? El que llegue primero. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Léelo otra vez. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Porque yo le decía al Señor, ¿por qué es importante perseverar en la comunión con los hermanos? El pastor Eduardo muchas veces lo ha compartido. El Señor vio una cosa que no estaba bien, y era que el hombre estuviera solo. Amén. ¿Por qué? Porque en la soledad nosotros somos presas fáciles para el adversario. Así es. Cuando uno se encuentra solo, ahí es cuando el enemigo viene, te ataca, y por cuanto no hay nadie que te apoye, te devora. Por eso, le decía el Señor, nosotros tenemos que perseverar en la unidad con nuestros hermanos, porque cuando hay una aflicción, cuando hay una necesidad, en la comunión, en la intercesión, donde dos, dice la palabra, se pongan de acuerdo, ahí es donde el Señor hace las cosas. Y es como compartíamos hace un momento, como estábamos hablando ahorita. Nosotros tenemos que ver también con qué tipo de personas es con las que nos vamos a unir a interceder. Amén. Porque si nos vamos a unir con una persona que no cree en los ideales que Dios nos ha puesto, que no cree en los sueños que nosotros tenemos, entonces no va a servir absolutamente nada, porque ¿cómo van a caminar dos si no están de acuerdo? Así es. Fíjate que hace días compartía con una persona también algo así en cuestión de la unidad, de la comunión, y me decía, ¿por qué a veces? Me dice, yo tengo muchos amigos, tengo muchas amistades, dice, pero a veces me siento solo, y eso me marcó tanto, porque me reaccioné y me puse a pensar también en esto. O sea, dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo, y a veces, aunque tenemos muchas personas que nos rodean, nos sentimos solos, y yo le decía, es que eso es el punto que tú tienes que trabajar. Tienes que trabajar en la comunión con los hermanos, porque a veces está bien, tienes amistades, tienes relaciones, tienes gente con la que tú estás conviviendo día tras día, pero no hay una comunión. Y eso es lo que dice la palabra. Dios vio que no estaba bien en el hombre. Dice que persistían en la doctrina de los apóstoles, en comunión con los hermanos, partiendo el pan unos con Así otros. es. Así que hoy en la tarde voy a ir a tu casa a partir el pan de que Sí, de hecho. de hecho, tenemos que tener una comunión, una intimidad de amistad, en los cuales yo pienso que también en la palabra, o sea, en meditar juntos la palabra. Amén. En muchas ocasiones quizás nos podamos ver rodeados de personas y nos sentimos solos, porque no es como David y Jonatán, que tienen un mismo espíritu, Así es. que están ligados en el mismo espíritu. Los ideales de ellos son otros y los tuyos son otros. Y yo creo que cuando hay una verdadera comunión, todos tenemos una misma visión. Amén. Que es el exaltar el nombre de Dios, que Él es que la perfecta voluntad del Padre se cumpla, que es en cuestión de que los propósitos que Dios ha puesto para el ministerio se hagan una realidad. Yo creo eso, que muchas veces, en ocasiones, las personas se sienten solas. ¿Por qué? Porque no tienen la misma meta, Amén. que es primeramente buscar los intereses del reino de Dios. Un ejemplo, tú y yo nos llevamos muy bien, pero porque nosotros tenemos la misma visión, que es hacer la voluntad de Dios, que el plan de Dios se cumpla sobre su iglesia, sobre su pueblo. Y algo que yo quiero agregar y de lo que estás diciendo es que yo he entendido que a veces la gente tiene diferencias, Sí. tal vez en el carácter, en la forma de ser en la persona. Por ejemplo, y lo hemos compartido muchas veces tú y yo somos muy diferentes en cuestión del carácter, pero no por eso dejamos que obviamente no nos separemos, sino que siempre trabajamos en unidad, porque tenemos el mismo propósito, la misma visión, el servirle al Señor, y trabajamos muy bien en cuestión de unidad. Pero hay personas que dicen, ¿sabes qué? Es que esta persona es muy diferente que yo no voy a trabajar con ella.
tampoco no es así, sino perseverar en la comunidad de los hermanos. En la comunidad, o sea, en la comunión, perdón, en cuestión del plan que Dios tiene Amén. para su iglesia. Porque obviamente yo no me voy a encontrar una persona igualita a mí. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mis gustos y esa persona puede tener sus gustos, pero eso no puede impedir que no haya una comunión entre ellos. Amén. Eso no puede impedir que trabajen en equipo, en unidad, para que la perfecta voluntad de Dios se cumpla sobre la vida. Yo creo que a eso se refiere el Señor. Persevera en comunión. Amén. Perseverar en tener una amistad. Muchas veces tú dices, ay no, es que yo no soy bueno hablando, o la persona que ella no me habla. Yo soy de las personas que si no me hablan yo te hablo, que si tú no vienes a mí yo voy a ti, tú me conoces perfectamente. Y yo soy completamente lo contrario, yo soy más reservado. Entonces, ahí es donde la iglesia también tiene que perseverar, en tener una comunión con nuestros hermanos, en tener una misma meta. Yo hablo en cuestión de lo espiritual, en tener una misma meta. Por eso la palabra dice, yo creo, soportaos unos a otros. Amén. Un ejemplo, los discípulos del Señor Jesucristo, yo no creo que todos hayan tenido el mismo carácter. Amén. Quizás unos tenían un carácter más fuerte que otros, o otros eran más tímidos, o otros eran más apacibles, pero hicieron trastornaron, puedo decirlo de esta manera, al mundo completamente, siendo personas totalmente diferentes. No necesitamos tener las mismas emociones, los mismos sentimientos, pero sí necesitamos tener una misma meta, que sea el nombre de Dios. Ahí es donde tenemos que perseverar. Así que mi hermano, yo le digo, no podemos rendirnos. Por más difícil que veamos la lucha, por más difícil que veamos la prueba, nosotros tenemos que avanzar. Y si usted está teniendo alguna aflicción, gócese, porque quiere decir que algo bueno ha llegado para su vida, o algo bueno está haciendo usted para que el enemigo se esté levantando de esa manera. Siempre que viene un ataque digo, bueno Señor, entonces eso quiere decir que voy por buen camino, porque si yo no estuviera haciendo algo bien que estuviera agradando a Dios, el enemigo no se estuviera levantando. Entonces, ciertamente yo le digo, no se decaiga, no tire la toalla. Estamos en el tiempo perfecto del Señor, donde Él va a venir y se va a manifestar sobre su vida, y Él lo va a rescatar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que perseverar en oración, tenemos que perseverar en la palabra, y tenemos que perseverar en la comunión con nuestros hermanos para buscar personas que nos apoyen a interceder. Yo creo que eso es más que todo. Buscar personas que estén a nuestro mismo nivel para que nos ayuden, de fe, para que nos ayuden a interceder en cuanto a lo que el Señor ha puesto sobre nuestra vida. Porque yo así hago en ocasiones. Yo busco personas en las cuales diga, bueno, yo sé que es una persona de fe, y si yo estoy pasando por esta necesidad, yo se la presento y le digo, ¿sabes qué? Ayúdame a orar. Amén. Ayúdame a interceder. Son como aquellos varones que dijo, ¿sabes qué? Ven a pelear conmigo, y cuando yo tenga lo mío, yo voy y peleo contigo por lo tuyo. Y todo en ello es bendición. Porque como dice la palabra, vamos a ver Salmos 133, versículo 1. Muy interesante, yo creo, lo que el Señor nos está revelando en este día. Y realmente anhelo con todo mi corazón que esté siendo de bendición para su vida, que esté siendo de edificación para sus hogares. Si usted se encontraba en algún momento ahorita en alguna necesidad y quizás había pasado por su mente rendirse, no lo haga. Eso es lo peor que podemos hacer, porque yo creo que el rendirse es de cobardes. Y la palabra dice que solamente el reino de los cielos los valientes lo arrebatan. Amén. ¿Lo leo todo? 133, versículo 1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí es donde envía el Señor bendición. Versículo 3 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. ¿Cuántos queremos vida eterna? Todos, yo creo, ¿verdad? Entonces, busquemos compañeros que tengan nuestro mismo nivel de fe, perseveremos en la comunión, perseveremos en la palabra. Porque qué bonito es cuando los hermanos se juntan, ¿verdad? Para meditar en cuanto a la palabra, para interceder en cuanto a la oración, en cuanto a las necesidades. Y ahí es donde el Señor envía la bendición. Es como cuando en el día del Pentecostés dice la palabra que estaban todos unánimes, juntos, meditando la palabra, cuando el Señor vino y se manifestó a sus vidas. Yo quiero que así el Señor venga y se manifieste a mi vida, y también se manifieste a su vida de esa manera tan impresionante, tan extraordinaria, porque yo creo que estos son los tiempos para ello. Así que mi hermano, yo espero que este tiempo haya sido de gran bendición esta palabra, y recuerde, no seamos olvidadizos, sino hacedores en cuanto a lo que aquí viene escrito. Y hemos entrado, Ricardo, en el tiempo del Señor en este momento.
Amén. Sabemos que Dios va a hablar a su vida, va a hablar a su familia. Y si el Señor llega a hablar a alguien que usted conoce, mi hermano, pase la voz. Llévele el mensaje. Porque usted no sabe, quizás ese mensaje pueda traer un cambio a la vida de su amigo o de su conocido. Amén. Amén. Ricardo. Ahorita hay una palabra, Nidia, que el Señor me está dando para Eliud Hinojosa del área de Reynosa. Y me dice, Señor, ciertamente, dice, es tiempo de que te levantes y te fortalezcas, dice el Señor, y ciertamente seas de fortaleza para otros. Yo te voy a levantar, dice el Señor, y te voy a restaurar en una manera tan sorprendente que aún tú te vas a sorprender de lo que yo voy a hacer en tu vida, dice el Señor, y de cómo voy a empezar a actuar a través de ti. En estos días, dice el Señor, mi espíritu te va a estar visitando y te va a estar fortaleciendo, dice el Señor, porque me es necesario que te levantes y empieces a testificar de lo que he hecho con tu vida. Amén, tremendo. Entonces, si alguien conoce a Eliud Hinojosa, llévele la palabra. O si Eliud, tú estás viendo, bienaventurado eres porque el Señor te ha nombrado por nombre. Amén. Amén. También ahorita el Señor me está entregando una palabra para Manuela de la Garza, del área de Heroica Matamoros. Y me dice el Señor, mujer, prepárate, porque vienen nuevas instrucciones de guerra para tu territorio. Sé que te has levantado en intercesión, dice el Señor, y eso me ha agradado. Y yo te digo, la intercesión que tú has levantado delante de mí llegará a mi trono, y ciertamente enviaré a mi campamento angelical que vaya hacia donde tú te encuentras y que cumpla, dice el Señor, las órdenes que tú otorgues, porque se llegó el tiempo de victoria para tu vida. Amén, así es. Qué tremendo que Dios está dando palabras para estas áreas, para Reynosa y para Matamoros. Ya era hora. Y ahorita también el Señor me está dando una palabra para Mayra Castillo del área de FAR. Y me dice el Señor, dice, ciertamente mujer, en estos días yo te voy a estar visitando y voy a estar respondiendo a cada una de tus oraciones, dice el Señor. Ciertamente me es tiempo de que te levantes en bendición, dice el Señor, y empieces a proclamar cuán bueno ha sido Dios con vosotros, dice el Señor, porque te voy a poner como un ejemplo de mi bendición y a través de nuestra vida, dice el Señor, yo voy a empezar a bendecir a los demás para que seas un testimonio vivo de mi bendición en esta tierra. Amén, tremenda palabra. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Alejandro Flores del área de Uruguay. Y me dice el Señor, varón, se llegó tu tiempo de servir. Ciertamente, dice el Señor, pondré una responsabilidad muy grande sobre vosotros, que ese es el de guiar a tu niña, dice el Señor, bajo mi palabra. Porque ella, dice el Señor, trae un llamado profético, en el cual va a ser de gran bendición para todo el que esté a su alrededor. Alejandro, dice el Señor, te estoy llamando a que te levantes con poder. Mis planes son de bendición para tu vida. Y el desánimo que había sobre vosotros, dice el Señor, se tiene que cancelar, porque lo mejor está por venir a vosotros. Amén, qué tremendo. Ahorita el Señor me está dando una palabra para José Luis, me dice el Señor también, y Felipe, dice el Señor, del área de Sonora. Y me dice, Señor, ciertamente a estos dos jóvenes yo los voy a levantar, dice el Señor, en una manera tan sorprendente. Dice, Señor, es tiempo de que se levanten y testifiquen de dónde yo los he sacado, dice el Señor. Voy a hacer una obra en sus vidas que ciertamente, dice el Señor, va a sorprender a muchos de la forma en la cual yo los voy a levantar y los voy a empezar a utilizar como vasos de honra. Y ciertamente, dice el Señor, es tiempo de que se levanten y empiecen a proclamar lo que he hecho con vuestras vidas, dice el Señor, porque es tiempo de que empiecen a evangelizar y a traer almas a mi conocimiento. Amén. ¿Fueron dos personas a las que le habló el Señor? ¿Puedes repetir los nombres? Sí, me dijo Felipe y José Luis. Bien, Felipe y José Luis, ahí está la palabra, tómenla y póngala por práctica en su vida. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Catalina Cornejo Maldonado del área de Chile, me dice el Señor. Y me dice, ciertamente tú eres la niña de mis ojos, dice el Señor, porque haré una obra sobrenatural en tu vida. Y vosotros, dice el Señor, desde temprana edad andarás por las naciones llevando mi nombre. Porque en ti, dice el Señor, yo me manifestaré. Te he escogido para manifestar, dice el Señor, mi gloria. Y ciertamente a través de tus manos se harán prodigios, se harán milagros y se harán sanidades, me dice el Señor. A través de la presencia de mi Espíritu Santo vendrá y morará sobre vuestra vida, dice el Señor. Y cuando tú ores, las cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, son los que se harán en esta tierra.
Wow. Amén. Qué linda palabra. Yo Sí, creo que todos tremendo. queremos escuchar esa palabra de parte del Señor. Amén. Ahorita hay una palabra que el Señor me está otorgando para Romina Torres del área de San Antonio. Y me dice, Señor, ciertamente es tiempo de que empieces a proclamar milagros y sanidades en vuestra vida. Yo voy a depositar mi espíritu de poder y espíritu, dice el Señor, de sabiduría para usar mi palabra y proclamar, dice el Señor, la sanidad y los milagros. Y a través de vuestra vida, dice el Señor, yo te digo que empezaré a activar milagros y sanidades bajo la autoridad de vuestro pastor, dice el Señor, en mi iglesia. Y ciertamente te usaré con poder y con gloria en mi casa. Romina, Dios te está hablando y ha depositado, lo que yo entiendo de la palabra, ha depositado sobre tu vida un llamado poderoso, así como la persona que le acaban de hablar hace un momento, Catalina, llamados para hacer milagros a través de la presencia de Dios. Eso, mi hermano, es algo realmente extraordinario y gloria a Dios por sus vidas. Si Romina o Catalina están viendo en este momento, reciban la presencia de Dios ahí donde están, que va a traer una activación sobre su vida. O si usted las conoce, no se quede con la palabra, lléveselas, porque el Señor ha escogido a estas dos personas para algo poderoso. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Mariluz, me dice el Señor, Maldonado Ahumada, del área de Chile. Y me dice el Señor, ciertamente yo voy a poner en tu boca mi palabra. Y vas a hablar palabra de vida, vas a hablar palabra de salvación y vas a hablar palabra de restauración, me dice el Señor. Yo te voy a llevar a personas las cuales ciertamente se encuentran, dice el Señor, lastimadas, heridas, ya sin ganas de vivir. Y a través de lo que mi Espíritu Santo ponga en tu boca, dice el Señor, vendrá salvación a ellos. Ciertamente, dice el Señor, la palabra que saldrá de vuestra boca será como miel, que será de revelación para los que estén a tu alrededor. Así que prepárate, porque dentro de poco te estaré visitando, dice el Señor, y ungiré tu boca para que lo que hables sea vida. Así es. Yo quiero animar también a nuestros hermanos. Ahorita Miguel, el Señor ya no me ha hablado. Okay. Pero yo quiero animar a nuestros hermanos. El día de ayer alguien me compartía una palabra y me decía, ¿sabes qué? A través de la profeta Nidia se otorgó una palabra. Decía, y se confirmó la palabra profética la que tú estabas dando a una persona. Decía, pero yo estaba pasando por la misma situación. Y me preguntaba, ¿puedo yo recibir esa palabra profética aunque no fue para mi vida? Y yo quiero animar a nuestros hermanos a que si usted está creyendo lo que Dios está hablando y usted se atreve a arrebatar, como decía ahorita Nidia, con valentía, los valientes arrebatan el reino. Si usted cree en la palabra profética que se está otorgando, yo le quiero animar a que usted también la arrebate para su vida y la ponga por obra. Amén. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Ana Fernández y Elena Fernández del área de Uruguay. Y me dice el Señor, ciertamente en ustedes dos quiero hacer un equipo, dice el Señor, en el cual yo voy a actuar de una manera sobrenatural. Quizás lo que yo les esté hablando ahorita les parezca extraño, pero ciertamente, dice el Señor, mis planes se cumplirán sobre vuestra vida, porque las levantaré como mujeres de intercesión, que lo que hablen así se hará, dice el Señor, que lo que decreten así acontecerá. Así que ciertamente les estoy anunciando ahora lo que ha de venir para vosotros, porque hasta ustedes se van a impresionar, dice el Señor. Lo que vosotros van a hablar van a ser tan exacto, tan certero, que así va a ocurrir. Ciertamente, dice el Señor, también activaré sobre vuestras vidas un don profético, y los mejores tiempos han llegado para vosotros. Amén. Amén. Yo creo que nosotros, tanto nosotros como el pueblo de Dios, tenemos que sentirnos gozosos, tenemos que sentirnos contentos, porque que Dios te hable no tiene ningún precio. Amén. Que Dios mismo, aquel que te creó, aquel que te formó, aquel que te diseñó, por decirse, te esté hablando y te esté diciendo, hey, yo quiero que tú me sirvas en esto, yo quiero que tú hagas esto, yo no cambio esto por absolutamente nada. Amén. No lo dejo por absolutamente nada. Así vengan las peores pruebas, así vengan los peores ataques, yo no me canso de escuchar la voz de Dios, y usted tampoco debería de cansarse de lo que Dios le está hablando. ¿Por qué? Porque son instrucciones muy claras que usted quiere seguir. Y si están escuchando, me gustaría por favor que trajeran el cuaderno, por si alguien se perdió alguna palabra, algún nombre, repetirlos. Y si usted lo conoce, le vuelvo a decir, anuncie la palabra, corra la voz,
hey, dígale, conéctate a Vocem porque el Señor está hablando y quizás el día de mañana o quizás para el día del viernes, Dios tiene una palabra fresca para tu vida. Una palabra que te va a animar, una palabra que te va a levantar, una palabra que te va a dirigir en cuanto a lo que tú estabas necesitando, en cuanto a lo que tú estabas buscando. Yo creo que esto está de locos. Sí. Y muchas personas no lo entienden o no lo comprenden porque quizás su espíritu no está avivado o su espíritu no está encendido. Es como hace unos días atrás que el Señor otorgaba una palabra para, ay, se me fue el nombre, era un niño de Argentina. Sí, Alejo. Alejo era el nombre del niño. Y yo decía, bueno, quizás es una persona adulta, porque eso es lo que uno se imagina, es una persona adulta. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me envió una persona un mensaje y una foto? Dice, mira, este es Alejo, sí. El niño en el cual se le dieron la palabra, que por cierto, un niño hermoso con unos ojos enormes. Y yo me sorprendo mucho en cuestión de cómo el Señor incluso a los niños les está hablando, desde pequeñitos, porque este niño, ¿cuánto tendría máximo? ¿Se ve? ¿Un año? Un año. Un año a lo mucho, ya les está mostrando el camino a seguir. Ya les está decodificando el llamado por el cual has venido a esta tierra. Pueblo, esto es para que andemos gozosos. Así es. Esto es para que andemos avivados con las pilas, no al 100, al 1000%. Porque lo que el Señor está haciendo no es cualquier cosa. Lo que el Señor le está hablando, eso es lo que ha de venir a su vida. Y antes de que el programa termine, nosotros queremos orar por usted. Amén. Queremos decirles que a cada momento estamos intercediendo por sus vidas. Quizás no las conozcamos, quizás no sabemos quiénes son, pero intercedemos por el pueblo de Dios y sabemos que la perfecta voluntad de Dios se va a cumplir sobre usted. ¿No es así, Ricardo? Amén. Y queremos también compartir los nombres que ahorita se mencionaron, por si usted conoce a alguno de esas personas, queremos que le otorgue la palabra profética. A ver, el nombre que el Señor otorgó fue para Eliud Hinojosa de Reynosa, Manuela de la Garza de Matamoros, Mayra Castillo de FAR, Alejandro Flores de Uruguay, José Luis y Felipe de Sonora, Romina Torres de San Antonio, María Luz Maldonado Ahumada, Ana Fernández y Elena Fernández de Uruguay, y creo que también faltó el nombre de Catalina. Sí. Catalina es el nombre también de Catalina, era Catalina Cornejo Maldonado, a la persona a la cual el Señor le habló. Estos fueron los nombres que el día de hoy el Señor reveló. Si usted se encuentra en alguno de ellos, nos gustaría por favor que se comunicara con nosotros a través de las páginas del Facebook de Cristocentro McAllen o del Facebook del pastor Eduardo Pérez. El Facebook del pastor Eduardo Pérez lo maneja la pastora Elizabeth. Si usted conoce a alguna de estas personas o usted es alguna de estas personas, háganoslo saber por favor. Estaríamos muy contentos, muy gozosos de saber que la palabra ha sido entregada, de que la palabra ha llegado a su destino, y cada vez que el Señor habla, nosotros estamos conscientes de que así va a ser. Amén. Porque la palabra que el Señor sale de su boca, esa palabra tiene que ir y hacer su trabajo y no regresar vacía. Tiene que regresar con fruto. Así que yo creo que las palabras que el Señor ha otorgado, ninguna caerán a tierra, sino que irán y harán su obra, y las personas van a prosperar en sus caminos. Yo creo en cuanto a ello. Yo puedo sentir realmente una presencia de Dios poderosa en este lugar. Y yo sé que hasta donde usted está, esa presencia va a llegar. Porque para Dios no hay distancias, no hay tiempos. El Señor es omnipresente. Tanto Amén. puede estar aquí como está donde se encuentra usted en este momento. No sé cuánto tiempo tenemos, Ricardo. Yo creo que podemos hacer una oración ahora. Amén. Si nos pueden avisar por favor el tiempo. Es que como no tenemos reloj, no sabemos si todavía nos queda tiempo o no nos queda tiempo. Tenemos 5 minutos. Okay. Entonces, vamos a orar. Voy a orar yo y luego oras tú. Amén. Y mi hermano, le digo, prepárese porque la presencia de Dios lo va a tocar de una manera sobrenatural. Ahí donde usted se encuentra, la gloria de Dios va a descender y va a activar ese milagro que usted estaba buscando sobre su vida y sobre toda su familia. Amén. Vamos Amén. a ponernos de acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús,
En este día, Señor, presentamos a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran conectados en este momento. Presentamos a sus familias, Señor. Usted conoce su necesidad, usted conoce el anhelo de su corazón. Y yo te pido, Señor, que usted los sea bendiciendo de una manera sobrenatural. Yo declaro que tu gloria los visita con poder en este momento, Señor, y tu perfecta voluntad se empieza a cumplir sobre su vida. Señor. Si había hermanos, Señor, que se encontraban desanimados, si había hermanos, Señor, que estaban a punto de tirar la toalla, yo le pido, Padre, que en este momento, Señor, usted los sea fortaleciendo, los sea tomando de la mano y sea levantándolos con poder, porque declaramos que este es el tiempo para sus vidas, Señor, donde tu gloria se empezará a manifestar de una manera sobrenatural, mi Dios. Amén. Ricardo. Así es, Señor, tenemos la certeza de que lo que usted está hablando, Señor, usted lo cumplirá, y decretamos, Señor, que se activa cada palabra profética y aún los milagros, Señor, las sanidades en los cuerpos de mis hermanos. Decretamos que estos son los tiempos, Señor, donde tú estarás levantando a cada uno, Señor, de tus hijos, Señor, en tu pueblo, y los estarás usando en una manera extraordinaria, con un propósito, Señor, con una estrategia, Señor, sobrenatural. Y declaro, Señor, y activamos una vez más, Señor, cada palabra profética que ha sido soltada en este día, Señor, que tu pueblo está creyendo, Señor, que estarás haciendo prodigios y maravillas, Señor, a través de sus vidas, Señor, y sobre sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reciba la palabra, mi hermano, y si el Señor obró, que estamos seguros que lo hizo, Amén. nos gustaría que por favor se comunicara y testificara de lo que el Señor está haciendo sobre su vida. Antes de que el programa termine, quiero también invitarles a nuestros hermanos que están conectados en este momento, recordarles que aparten en sus agendas el día 22, 23 y 24 de agosto para el evento en la Isla del Padre Sur. Van a ser 3 días realmente extraordinarios, donde la gloria de Dios se va a manifestar, donde el Señor le va a hablar. Y mire, puede tomarlo para tener un retiro, un tiempo con el Señor, y al mismo tiempo para tener un tiempo con su familia. Amén. Es un lugar realmente hermoso y nos gustaría mucho que usted pudiera acompañarnos. Les voy a pasar los teléfonos. Si usted quiere alguna información, puede llamarnos al 955-585-8730, o puede también llamar al 1877-94-7328. Cintia, la secretaria, le va a atender con mucho gusto. Por favor, si es posible, aparte esas fechas, porque Dios quiere impactar su vida de una manera sobrenatural. Amén. Hemos llegado al fin del programa y quiero agradecerles por haberse conectado. Para nosotros cada día es un honor, un gusto estar con ustedes, y aquí les esperamos el día de mañana una vez más a las 2 de la tarde por Vocem en su programa Cubriendo con Bendición. No se despegue porque el Señor aún tiene muchas cosas que hacer. Amén. Se despide de ustedes su amiga y servidora Nidia García. Y Ricardo Ortiz. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve.